Primero que nada, quería darle los agradecimientos por estar acá. En una primera instancia a Gisela, que fue a Chile ya un par de veces, ¿cierto? Y que ya hemos visto el parque un par de esas veces, y con ella se generó quizás el primer vínculo. Evidentemente a Germán, que ha sido nuestro anfitrión, colega, ya amigo, ya a esta altura. Arturo, gracias por generar esta instancia. El Congreso, me parece que estamos muy agradecidos que nosotros nos conviden para poder reflexionar respecto a estos temas contemporáneos de los temas bioambientales que estamos viviendo en este momento. La verdad es que estamos más que agradecidos por su calidez y principalmente también por darnos la posibilidad también de corregir o observar sus procesos metodológicos, particularmente a todos los estudiantes y a todos los docentes que están detrás de todo esto. También agradecer al Colegio de Arquitectos por prestarnos este local maravilloso. O sea, estamos muy alucinados con este edificio. Así que estamos realmente muy agradecidos, casi intimidados con tanta gente. Y nada, probablemente se me olvidó dentro de los protocolos muchos agradecimientos, pero están, ¿ya? Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña constatación. Nos propusimos con Pamela hacer tal vez un recorrido tomando como por excusa el proyecto del Parque de la Familia, ¿ya? El parque fluvial. Nos hubiera dado ganas de mostrar tal vez mucho más proyectos, pero creo que este proyecto en sí mismo recoge una vasta reflexión respecto a los temas, al tema en cuestión que propone el Congreso. Perdón. Por lo tanto, vamos a plantear en una primera instancia que nosotros nos manejamos o queremos plantear esta escena como el estudio. Ahí sí, ya. Bueno, obviamente me sumo a los agradecimientos de Cristian, a todos, a todas, por recibirnos acá y venir a escucharnos, obviamente hoy día. Nosotros somos partners de docentes también, nos conocimos en la docencia y perseguimos, ¿cierto?, mucho las metodologías en cuanto al paisaje y al quehacer proyectual. Y en eso para nosotros es altamente relevante cómo nos constituimos y cómo estamos pensando el futuro. Esto no es estático, ¿cierto? Hay diversos desafíos. Entonces nosotros pensamos cómo es este nuevo modelo de oficina de hacer arquitectura en tiempos de crisis, de no crisis, de tener proyectos, y de las tipologías y diversas escalas de proyectos que a veces llegan de una habilitación de una casa o un parque o un plan maestro. ¿Cómo lo abordamos? Y eso nos obligó a ejercer un orden, ¿cierto? Y eso nosotros ahora estamos como decretando ciertos órdenes. ¿Qué es el estudio o la oficina para nosotros? La oficina de arquitectura. Nosotros pretendemos ser un sistema abierto de interacciones colaborativas, generando una red virtuosa de procesos de diseño. No podemos trabajar solos, tenemos que generar redes, tenemos que construir un ecosistema. Sabemos que lo interdisciplinario es el futuro y es como tenemos que nosotros trabajar también. Esa es nuestra postura frente al ejercicio profesional desde también una mirada académica. ¿Cómo nos enfrentábamos a este encargo de este congreso? ¿Cómo se llamaba? Proyecto de paisaje e infraestructura como aporte al cambio climático. ¿Cómo nosotros reflexionamos de esto? ¿Cierto? Teníamos ciertos conceptos que era paisaje, cambio climático, infraestructura, proyecto. ¿Cómo nosotros planteamos, tipo metodología, ¿cierto?, enfrentarnos a las problemáticas? Esto lo hacemos muy a nivel como de docencia también, plantear preguntas, ¿cierto?, y representar, dibujar o lo que sea a partir de una interrogante, porque no tenemos respuestas para todo. Entonces, de alguna forma hay que partir un orden. Esta es una de las muchas que puede ser. El proyecto de paisaje, ¿cómo es un proyecto de paisaje? ¿Es el cambio climático el detonante de un problema? ¿Se hablaba de cambio climático cuando se encargó el parque fluvial? No. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo enfrentábamos en vista
al 2025 un proyecto hace 15 años atrás. ¿Cómo lo pensamos ahora también? ¿Cuál es el problema hoy? ¿Debiera ser un proyecto de paisaje un proyecto de infraestructura? ¿Es necesariamente? ¿Cuál es el punto de partida? El proyecto, el lugar, una idea. ¿Hay que planificar o hay que adaptarse? ¿O son ambas? ¿Cierto? Entonces ahí partimos de la base que necesitamos entender la infraestructura profunda para desarrollar ideas integrales, entender las dinámicas propias de los sistemas y su funcionamiento, y eso depende de una red, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra premisa para partir hoy día? Es esta, es que la infraestructura construye paisaje. Desde esa parte, desde ese punto nosotros empezamos. En ese sentido, les presentamos como con un recorrido previo, ¿cierto?, el Parque de la Familia, forma de reconciliación de infraestructura urbano-natural. Es lo que hemos estado planteando y hemos estado conversando. Partiendo de Santiago, no sé si todos conocen que nosotros, nuestro contexto, nuestro territorio es todo. El edificio más importante de Chile es la Cordillera de los Andes. Toda esta parte oriente, ¿cierto?, es la Cordillera de los Andes. Somos una ciudad precordillerana, pero tenemos la Cordillera de la Costa y tenemos la Cordillera de los Andes. Y en toda esta cuenca, la cuenca de Santiago, viven más de 8 millones de personas. Eso es Santiago de Chile, más del 40% de la población nacional vivimos ahí. Somos una ciudad de montaña, somos una ciudad que dependemos, ¿cierto?, de más de 30 cuencas hidrográficas que aportan agua a Santiago. Nosotros somos una cuenca hidrográfica por sobre todo y se ha sentado la ciudad ahí. Esto lo vemos como una oportunidad. Nosotros somos mucha geografía, la ciudad se ve de esta forma, ¿cierto? Nosotros podemos subir y mirar Santiago hacia abajo. Estos son los primeros dibujos de Alonso Valle, que siempre lo hemos rescatado mucho, de un jesuita que representaba la ciudad. Como los españoles tenían este damero muy rígido, el río siempre estaba presente en todas las representaciones. Y así se presentaba esto a España para que vinieran los jesuitas, ¿cierto? A Europa, para que vinieran los jesuitas a Latinoamérica. El río, dentro de su fundación, claramente como otros asentamientos latinoamericanos europeos, fue clave. Esto fue un asentamiento incaico. No hace muchos años salieron los primeros estudios de los primeros asentamientos que realmente eran, pasaba el camino del Inca, había una sacralización del paisaje, primero antes que España, que era muy relevante. ¿Y cómo se veía el río Mapocho en esto? Esto era un valle fértil gracias a las aguas cordilleranas. Entonces se empieza a construir un imaginario de un paisaje productivo que empieza a trazar el territorio a través de su producción y a través de la infraestructura. Estas imágenes no son históricamente secuenciales, pero en el fondo lo que queremos mostrar es que siempre la infraestructura fue construyendo y constituyendo el imaginario de un valle y tiene que ver con el agua, de cómo se trazaba. Este es el río Maipo y el Mapocho está a la izquierda. Estamos viendo desde frente en el fondo de la cordillera. Y el canal, aquí hay un canal que se llama el Canal San Carlos, que lleva las aguas de Maipo a Mapocho. Esto es de 1800 y funcionaba ya, de nuevo como les comentaba, se trazaba el valle con una lógica gravitacional funcional. Entonces recogía las aguas de la cordillera desde el oriente y hacia el poniente regaba y dividía en acequias, etc. Entonces la infraestructura del agua siempre ha sido clave para el trazado de la ciudad. Y es un trazado que todavía sigue. Nosotros, Santiago es el Canal San Carlos, se recogen las aguas de las quebradas, hay partes soterradas, partes abiertas, ¿cierto? Ha ido evolucionando, pero es parte de lo que nosotros veíamos. Y en este momento, por ejemplo, esto es un monasterio, el paisaje, o lo que se entendía como paisaje en ese momento, era lo que estaba entre muros, ¿cierto? Era lo que hacían, por ejemplo, los monasterios. Pero en realidad el paisaje, lo que entendemos ahora, era todo lo que estaba afuera y todo lo que constituía el agua y cómo se construía el imaginario. Los grandes esfuerzos de infraestructura, y acá viene a detonar en el fondo como la segunda parte de la historia, porque este gran proyecto del parque fluvial es lo que es. En la época de la República en Chile, en 1800, dentro de todos los rangos de estos presidentes se hacen grandes obras de infraestructura para forjar un imaginario nacional y la conquista del territorio, la soberanía del territorio a través de la red de infraestructura y el conocimiento. En el fondo esto es como la politización del espacio geográfico a través de la infraestructura y el conocimiento territorial. Fue Pisis, Gay, se dibujó el territorio muchísimo, se recogieron
Todas las grandes representaciones territoriales o los comportamientos vienen desde acá. Esto es la primera gran obra, que es el puente de Calicanto sobre el Mapocho. La Cañada, que era la Alameda, ¿cierto? Acá se vendía agua que sacaban del Mapocho, porque no había agua en el valle. Y era un problema que ahora uno dice cambio climático. Es un problema que viene desde hace mucho tiempo y están todas las evidencias. Luego viene la transformación de Santiago, ¿cierto? Entonces, todos estos cerros que en el valle eran roca, ahora tienen, ¿cierto?, como una lógica muy imperialista también, como del paisaje, de todas las influencias europeas. Parque Quinta Normal, que aquí en el fondo se trajeron muchas semillas y se empezó a investigar sobre cuáles eran las especies. Y todos estos espacios empezaron a configurar la infraestructura de Santiago a través del agua. Esta es una imagen del intendente Benjamín Vicuña Maquena, que él fue el que hizo las obras anteriores, las impulsó. Y en 1874 se va a la cordillera a buscar agua, porque no había agua en el valle, no quedaba agua en el valle. Y es algo que uno ahora dice, no, hay sequía, cambio climático, y no, acá siempre fue un problema que calificaba como la creciente carencia de las aguas de regadío, que en los últimos 30 años, eso lo dijo en 1874, han comenzado a afectar de manera alarmante nuestro clima. El clima siempre ha sido un tema en Santiago, en el Valle de Santiago. Esto era en 1929, estos son todos los trazados de las aguas de la ciudad. ¿Y cómo se piensa hoy día esto? Esto es una imagen, nos faltó ahí la cita, pero es de una fundación que se llama Santiago Cerro Isla, y de cómo piensan la infraestructura de la ciudad. Al fondo arriba está el río Mapocho, que es esto de todo lo que vamos a hablar ahora, y es toda la red de infraestructura, pero es todo agua, son todas recepciones de agua. Y lo que hemos estado conversando dentro de esto, ¿qué es lo que se viene al futuro para nosotros acá? La lógica es reconciliar sistemas, no es uno por sobre otro, el desarrollo no significa generar más edificios, significa entender el suelo, ¿cierto? Significa entender los sistemas naturales, integrarnos entre todos, no tener una visión, como hablábamos antes, nostálgica, sino que reconocernos. Hay que reconocer la ciudad, hay que reconocer los esfuerzos políticos, hay que reconocer todo lo que se ha hecho y diseñar. Somos arquitectos y siento que tenemos una suerte tremenda en nuestras manos, en nuestra profesión, de poder reconciliar sistemas. Y llegamos de nuevo a la pregunta, ¿por qué el parque fluvial es un proyecto de paisaje? ¿Por qué se considera un proyecto de paisaje? Por esto, porque el parque fue concebido en corte, el parque fue concebido con el agua. La principal operación de esta infraestructura de paisaje que viene a ser un proyecto detonante, un proyecto que viene a celebrar la red de infraestructura del río Mapocho de Santiago, se gestó en corte. Antes de tener una visión de cambio climático, la principal operatoria tenía que ver con el agua y lleva el agua del río al proyecto. Esta introducción magistral por parte de Pamela la creí que profundamente necesaria porque creo que el parque, si bien es una obra construida, es una obra que depende del río. Y la pregunta era, ¿por dónde partimos? ¿Vamos a partir por este proyecto o vamos a partir por lo que generó este proyecto? En ese sentido, teníamos que, de alguna manera, declarar que el sustento del parque, en este caso en cuestión, tiene que ver con el río, ¿cierto? Estas imágenes nos hablan un poco de la problemática esencial de todos los ríos, probablemente sudamericanos, que finalmente se transforman siempre en el patio de atrás de las ciudades, ¿cierto? Todos los ríos sudamericanos que han tenido bastante mala suerte, un gran maltrato, se han transformado en las cloacas, se han transformado en insumos de autopistas y al mismo tiempo se
pierde, y al mismo tiempo se han canalizado, ¿ya? Siempre en pos del resguardo de cuidar la ciudad y matar nuestra arteria naturalizada, ¿cierto? Que es el cauce hídrico. Me interesa mostrar estas fotos porque esta es una foto del año 88 del río sin autopista y ya una foto del 2014 en que el cauce ya está totalmente canalizado. Entonces, es evidente cómo una visión más bien pragmática hace que finalmente nuestro mayor valor, ¿cierto?, que el río, empiece a deteriorarse solamente por más bien resguardos o operaciones ingenieriles. El río se reconoce del interior. Hay que ponerse en el lugar del río. Si entendemos el río desde el cauce a la superficie y no desde su borde, descubriremos fragmentos transversales de escena urbana. Esto es parte de mi tesis de magíster, ¿ya? En donde apareció una obsesión por entender qué significa el río, en este caso, en nuestra ciudad. Nosotros tenemos tal vez una idea, un imaginario de lo que significa un río, ¿cierto? Un cauce que lleva agua, en donde eventualmente uno puede tal vez bañarse, tal vez navegar. Pero da la casualidad que en el caso particular de Santiago, y probablemente en muchos cauces sudamericanos, nosotros tenemos un torrente. Eso significa que nosotros tenemos un río que es estacional, ¿ya? Que la mitad del año se encuentra sin agua y cada 20 años o con cierta frecuencia cíclica se desborda, ¿cierto? Crece. Por lo tanto, no es la concepción tal vez de un imaginario convencional que tiene que ver con un río navegable, ¿cierto? Entonces, parte de la tesis fue entender lo que significa un cauce hídrico. Y este cauce hídrico había que evaluarlo y saber si es que la concepción del río Mapocho existía en Chile. Y en un ejercicio más bien, tal vez, no necesariamente de investigación empírica, porque eso se hizo anteriormente con un levantamiento cada 500 metros del cauce del río Mapocho. Luego se hizo un registro audiovisual que se la mostramos a un artista visual, que en este caso es Raúl Zurita, que es poeta, premio Cervantes, y tratamos de hacer el ejercicio de que una persona fuera capaz de darnos una visión real fuera de nuestra disciplina arquitectónica, de paisaje, respecto a lo que significaba el río. Y él nos dice, el río Mapocho no existe, la verdad, físicamente, solamente existe en la palabra. O sea, cuando hablamos de Mapocho solamente estaría existiendo en esta palabra. Es interesante eso porque en vista a esta declaración empieza a surgir una idea que nace de mi padre, particularmente, que es decir, hay que devolverle el alma a Santiago. Y este alma a Santiago es transformar este río, que es un torrente, que es el que acaban de ver, ¿cierto?, muy damnificado, hay que transformarlo en el río Sena, ¿ya? Y empiezan a aparecer todas estas imágenes hechas por el estudio. Eran un poquito exageradas, estamos hablando de esto hace casi 20 años, en donde ese torrente que ustedes vieron, café, estacional, se veía lleno de kayak y juegos de agua. Y lo que quiero decir con esto es que esta idea que nace hace 13 años, ya casi 14 o 15, o sea, casi, perdón, 20, o sea, 13 años desde que se hizo, o sea, ya estamos hablando hace 25 años, esta utopía deriva finalmente en el parque fluvial, que es lo que vamos a mostrar ahora. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si bien el río Mapocho no existe, solo existe en la palabra, finalmente
13 años de insistencia en una idea quizás muy utópica se termina llevando a la realidad, incluso con la casi satírica imagen de un presidente que llega en Zodiac a un brazo de río. Esto para que se rían un poco. Es bastante bizarro inaugurar un parque en un bote, ¿no? Una cosa que mencionó Pamela cuando mostró una línea del tiempo con los periodos políticos tiene que ver con que este parque o esta idea de transformar el Mapocho en el Sena y que deriva, ¿cierto?, en un parque fluvial, tiene que ver con una voluntad política, ¿ya? Y eso es un tema que podríamos desarrollar en paralelo, ¿cierto? Cómo un proyecto de esta envergadura puede llegar a ser posible. En el caso particular es porque se juntó una cosa no menor, que era la idea de un arquitecto como usted, con una idea visionaria, pero con una voluntad política que apoya esta posibilidad, ¿ya? Entonces, como el presidente en ese momento se posiciona en el tiempo en un centenario, en este caso en el bicentenario de Chile, él debe dejar obras centenarias, ¿ya? Eso significa que él tiene una atribución en este particular gobierno de dejar obras que para él consideran paradigmáticas. De hecho, es un poco casi arbitrario, porque él podría decir, quiero hacer la biblioteca más grande del mundo, y tiene la atribución para hacerla, con nuestros impuestos, digamos. Se convence la idea de que sí se puede transformar este río, pero para poder hacer este río, nosotros teníamos que conseguir un lugar que no estuviera tan deteriorado, ¿cierto? Ya vimos anteriormente que los ríos se transforman en unos insumos, donde generalmente tenemos autopistas en los dos lados, es donde se bota el agua. Por lo tanto, era bien difícil pensar en generar esta relación directa con el cauce hídrico. Por lo tanto, este predio que queda en la Quinta Normal, que tiene 20 hectáreas, se encontraba en una condición de basural, carteles de publicidad, tratamientos de tierra y de árido, un sitio que básicamente estaba realmente entregado a la periferia y a muy malas prácticas, pero tenía una facultad maravillosa, que era la relación directa con el río. Entonces, aquí empieza una de las cosas que a mí me parece sumamente interesante, que tiene que ver con lo que vimos tal vez hoy día en la corrección, ¿cierto? Ideas. Pueden estar equivocadas o no, a uno les puede gustar o no gustar, pero aquí había una persona que estaba pensando en que el río podía transformarse en un cauce azul, continuo, con esta maravillosa cordillera. Nótese estos fotomontajes de gran rigor. Y empieza a haber un esfuerzo por diseñar, ¿cierto? Diseñar un parque en directamente relación con el río. Como hablaba Pamela, esto no se puede entender si no hacen corte, ¿ya? Y eso es una cosa fundamental porque estamos hablando de paisaje, topografía, de espacio. Y empiezan los primeros dibujos de Don Cristián, ¿ya? Gran arquitecto postmodernista, ¿no? Así que pueden ver acá, con un imaginario brutal, o sea, en un río torrentoso, gente haciendo windsurf, gente pescando, bueno, unas truchas que deben salir ahí maravillosas, juegos de agua, etc. Y insisto que esto que estoy mostrando, un poco a modo irónico, tiene que ver con esta capacidad de soñar y no detenerse en pos de una idea que era muy fundamental, que era volver la ciudad hacia este río que estaba abandonado. Empiezan los primeros dibujos,
me meto yo en el equipo. Y aquí parece tal vez una de las cosas que son tal vez que a mí me gusta contar, que yo tuve la suerte, esto es un proyecto que no es mío, es parte de un equipo interdisciplinario de estudiantes en ese momento. Yo estaba estudiante en mi maestría en paisaje y armamos un equipo mientras trabajaba en otra oficina para poder desarrollar este proyecto sin tener ninguna noción de lo que es paisaje ni de lo que estábamos haciendo. Y por eso aparecen estas imágenes un poco naif, ¿cierto? De un brazo de río color turquesa y de gente navegando. Ahora, la importancia de todo esto que le estoy diciendo, que tal vez me estoy alargando un poco, tiene que ver con que, al igual que ustedes como estudiantes que están ahora trabajando el paisaje, como dijo también Pamela, el paisaje se diseña. Nosotros estábamos realmente atrapados tal vez con este encargo y no teníamos referencia alguna de lo que era hacer un parque fluvial, ¿cierto? Un parque relacionado con un río. Más allá de todas estas concepciones de lo que significa voltear la ciudad hacia un cauce hídrico. Por lo tanto, hubo que poner mucha cabeza y poder empezar a pensar qué es lo que va a implicar introducir este brazo de río a la ciudad y qué vamos a hacer, por ejemplo, con los excedentes de tierra, por ejemplo. En términos prácticos, la decisión que nosotros tomamos fue decir, vamos a mover la tierra y vamos a hacer una sucesión de islas. Básicamente, lo que estábamos tratando de hacer es una gran olla en donde lo que íbamos a generar era un gran perímetro muy alto con estos muros de contención, se podría decir, que son estas lomas, para generar una nueva, en este caso, un nuevo reservorio acuático. Para ello, evidentemente, tuvimos que investigar muchas referencias, aprovechamos de hacer un gran levantamiento de todas las referencias de parques vinculados con el entorno para poder hacer un parque que responda a las reales necesidades que teníamos. Todas estas son unas compilaciones, por ejemplo, de fotos de parques del Teo Fernández, por ejemplo. Y lo que hicimos es algo que es muy propio de nuestra disciplina, que es observar. O sea, nuestro único recurso era ir a más parques, fotocopiar todos los parques, levantar todos los parques, para luego llegar a una imagen objetiva, que en este caso era la continuidad del Parque Los Reyes, que remataba en el Parque Fluvial de la Familia, que es el que ustedes conocen. Ahora, la operación más importante es finalmente generar una esclusa que contiene el río y que genera este brazo que se mete en la ciudad y vuelve a salir. Lo demás es lo que todos podemos interpretar y podemos hablar del diseño, de la triangulación, etc. Pero eso creo que es parte de lo que podemos interpretar. Esto es lo que hicimos en una primera instancia para poder mostrar el proyecto a las autoridades. Esto lo muestro solamente porque no salió nunca en ninguna plataforma, porque lo encontraron que era demasiado pobre, muy triste para mostrarlo. Nunca lo he mostrado tampoco. Este es el resultado de la investigación del parque en su primera instancia. Insisto, a 15 años. ¿Cierto? Con esto nosotros pretendíamos de alguna manera explicarle a una persona normal que no necesariamente entendiera arquitectura cuál era
la operatoria o cómo se podía explicar este parque desde la operación paisajística hasta las condiciones más bien programáticas del proyecto. Son recursos bien básicos, miren con la condición en que estaba y bueno, los recursos que nosotros teníamos en ese momento, hacer imágenes y sobreponerlas. El acceso al parque, la plaza cívica, que era el acceso principal, recursos ciertos de parche, el anfiteatro. Esto ha pasado con rock hoy día, la zona de los niños. Bueno, esto es lo que nos imaginábamos que iba a pasar. Bueno, pasa porque en los juegos de cuerdas los niños se suben a las cuerdas. Pero esto era importante, el tema de los planos inclinados, entendiendo que estábamos armando una nueva topografía. Esto también es muy importante porque así se encontraba el contexto y esto es lo que pretendíamos. Esto ya no es muy diferente a lo que existió y es lo que pueden ver en las fotos. Muy importante porque por acá corre el circuito de los 42K, que ya casi está completo ese circuito. Y bueno, el tema del agua, ¿cierto? Que es una relación que no necesariamente es la del borde de un río, sino que es la de este brazo que se mete a la ciudad, que lo transforma tal vez en lo maravilloso. Esto es lo que pretendíamos que las autoridades dijeran, pero hay que invertir. Y comienzan en el fondo las diferentes estrategias que se mostraron tal vez en este video. Primero, meter el brazo del río. Y esto que me interesa mucho decir tal vez en la presentación de este proyecto, es que en cierta manera hay una decisión, pareciera ser que hay unas decisiones formales muy arbitrarias, ¿cierto?, que tienen que ver con estas formas. Todas estas formas, la verdad es que fueron una resultante de qué hacer con la tierra, ¿ya?, con los excedentes de tierra. Cuando uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer con toda esta tierra que estoy generando al sacar, en el fondo, prácticamente 9 hectáreas de tierra? Es tener que construir lomas, ¿ya? Eso significa básicamente como construir una cancha de golf. Y como arquitectos, la verdad es que no nos dedicamos mucho a hacer canchas de golf. Y nuestro único argumento para poder hacer o construir una loma era a través de la geometrización. Y en una primera instancia de dibujo, estas eran geometrías que tenían que ver con distancias para poder entrar hacia el cauce del río, al borde del reservorio, y por otro lado generar circulaciones en las cumbreras de estas islas. Pero el tema era cómo se iban a construir estas islas. Y ahí aparece el software que finalmente nos habla de que la única manera de poder hacer un plano era dando las coordenadas y los ángulos de estos planos inclinados para poder después hacer una loma geometrizada. En ese sentido, un software muy básico, que en este caso es el SketchUp, en ese momento, nos ayudó a hacer toda la planimetría base. Ahora, gracias a esa planimetría, pudimos
hacer en el fondo todos los detalles técnicos. Una vez que teníamos ya todos los detalles técnicos, es cuando con este equipo interdisciplinario empezamos a trabajar la vegetación, ¿cierto? O el material verde. Esto es súper importante, que es probablemente lo que nadie vio o que es muy difícil de ver, que es el proceso de este movimiento de tierra, ¿cierto? De 20 hectáreas. ¿Qué hacer con toda esta tierra? Porque uno entendería que al concebir un parque de esta magnitud, uno tendería a pensar que plantea un parque con agua. Más no era una operación tan simple, sino que era introducir este brazo de río para generar un vínculo directo con este cauce hídrico, pero la envergadura del proyecto era importante. Entonces, todas estas operaciones, como les digo, desde el punto de vista arquitectónico y del diseño, fueron geometrizadas para poder entregar una planimetría manejable, ¿cierto? A mí, en lo personal, esta fue una de las etapas que más linda tal vez del parque, porque era un esquema, era el soporte para la estructura vegetal. Estos eran los cortes. Nosotros tuvimos que trabajar con mucha ingeniería. De hecho, este era un proyecto que en un 70% más bien era un proyecto ingenieril. Esta es la transformación del corte del río. Tuvimos que esculpir, en el fondo, lo que había en ese borde, para poder generar una relación más directa con el cauce del río. Y bueno, desde el punto de vista técnico, que es parte de los, tal vez, dificultades que proponía esta propuesta, que era decir, ¿se puede canalizar un río torrentoso? Bueno, esclusas colapsables son viables. O sea, un río que en algún minuto va a tener una crecida brutal, se puede canalizar con este sistema. Estas son las partes más bien técnicas y las menos interesantes, pero lo que me interesa tal vez mostrar en este contexto es lo que dijimos al principio, o lo que tal vez discutíamos con Pamela cuando armamos la presentación, es cómo un proyecto, o cuando estábamos en la entrevista ahora, es cómo un proyecto de esta magnitud en una zona industrial de muy bajos recursos transforma o está en proceso de transformación todos estos bordes, ¿ya? Este proyecto, después de 15 años, aún funciona y se mantiene, pero todos estos bordes, que en este minuto eran fábricas, ya están destinados para vivienda. Bueno, esto está en las publicaciones. En gran medida nos costó mucho convencer que estas formas que parecían como arbitrarias y respondían solamente a la convicción firme de que se podía diseñar a través de una geometría y a un sistema también de vegetación que las iba a reforzar y que no había que mantener, ¿ya? Porque todo lo que está plantado acá es de muy poco consumo hídrico. Por otro lado, el parque se beneficia del agua del río para poder ser regado. Y empiezan a aparecer estas situaciones que son bien interesantes, que nuevamente es el trabajo, ¿cierto?, de los diferentes planos, las diferentes espacialidades. Es pensar que un parque no necesariamente debe tener una función. Este es un parque para pasear, para contemplar, pero no necesariamente para
para hacer una parrillada, ¿cierto? O para un tipo de ocio activo que te relaciona o te genere vínculos, ¿cierto?, con el entorno. Por otro lado, al abstraerse de lo que tiene alrededor, genera un microclima, y era parte también de un poco de nuestro objetivo, poder estar en un lugar dentro de la ciudad, pero fuera, por así decirlo. Ahí ya se están viendo algunos proyectos que se están construyendo ya a nivel de inmobiliaria. Esta es una imagen que me parece re interesante entender que el río sigue su curso, sigue siendo un torrente, sigue teniendo el color que tiene un río precordillerano, y lo más, no sé, curioso es ver este color turquesa del agua que finalmente se empieza a dar porque el agua se filtra, se le saca todo el sedimento una vez que entra al reservorio, en el fondo, y el agua, de alguna manera sin sedimento, empieza a proyectar un color azul con el color de la membrana que tiene abajo. Entonces esto pareciera photoshopeado, pero es verdad. Cuando yo vi estas fotos me daba como un poco casi que las pintaba a café para que no fueran tan falsas, pero es así. Y de hecho, el río en este caso, como está canalizado en sus bordes, también sirve para actividades, ¿cierto? O sea, en este minuto, o sea, nunca pensamos que se podía hacer una triatlón dentro del parque. Y una cosa que nos parece que es un detalle no menor, pero esta vegetación, hablando sobre, ¿cierto?, la problemática ¿cierto?, del calentamiento global, ¿cierto? Toda esta vegetación nueva finalmente trajo abejas. Y bueno, desde el punto de vista del funcionamiento, creo que el parque ha tenido una muy buena recepción, ¿ya? O sea, ocurren cosas, que era una de las cosas que nosotros esperábamos y también temíamos porque está muy mal conectado en el contexto de la ciudad, ¿cierto? No hay transporte público que llegue directamente al parque, entonces se llega solamente en bicicleta o en auto. La gente puede potencialmente bañarse en el río, pero hay muchos juegos de agua y la idea es que finalmente en verano igual esto es una especie como de balneario. Y bueno, las obras de infraestructura que construyen paisajes no son obras terminadas, ¿ya? Son obras en proceso, que es una reflexión que yo creo que lo planteamos hoy día, ¿no? O sea, son temas que hemos ido conversando a través de todos estos años de docencia y hacer diferentes proyectos. ¿Qué pasa con la obra de paisaje? ¿Un proyecto que uno entrega los planos y se termina? No es estático, el paisaje está vivo, ¿cierto? O sea, el paisaje son procesos, son dinámicas, son muchas capas, hay personas. Planteamos, así como en varios temas que hemos leído, que son obras en procesos y tienen un final abierto. La obra va a seguir trabajando. Y en este caso, lo bueno del parque fluvial, al estar conectado con el agua, como les hablábamos antes, que la principal gestión y operación fue hidráulica, fue la gestión de este recurso hídrico, tiene la suerte de que su adaptación al cambio climático sería altamente favorable, porque este recurso es el que da vida, este recurso es el que atrae personas, ¿cierto? Si se necesitara cambiar el programa y armar un reservorio ecológico, podría pasar. Y esa adaptabilidad genera que, aparte la obra, queda abierta. Entonces, planteamos, así como al principio la infraestructura construye paisaje, son infraestructuras de final abierto. No ha terminado el proyecto del parque fluvial no está cerrado, es un proyecto abierto. Y eso creemos que también abre las posibilidades de seguir pensando en las ciudades, abre la oportunidad de seguir planteando una red interconectada, de que este
Torrente, ¿cierto?, sea un espacio democrático que articula en muchas zonas áreas de alto valor ecológico, o puede ser una línea en la ciudad que no se piensa desde la vista aérea, ¿cierto? Se piensa en corte y pasan múltiples cosas. Y es esta arteria que sí nos identifica finalmente y que sí ya está ahí. ¿Cuántos proyectos más hay ahora en el borde del Mapocho? Bueno, hay 8 kilómetros que ya es Parque Mapocho Río, que se acaba de consolidar, pero con la diferencia tal vez que son proyectos que tal vez son más bien cosméticos, que están arriba del río, ¿cierto? Evidentemente son espacios públicos de equipamiento, ¿cierto? Pero la condición de operatoria potencialmente replicable de generar, en este caso, un reservorio que reutiliza las aguas, por ejemplo, para regar o genera o enfría la ciudad en cierto punto, nos parece que es materia de algo que nos da a pensar que se puede seguir operando frente a esta operación. Es una oportunidad. El proyecto de paisaje siempre sigue abierto como una oportunidad. Y eso es lo que encontramos altamente valioso. Aparte de este video, esa es Luz, nuestra guagua. Hace como un mes que caminó ahí por primera vez en el parque fluvial. Teníamos más videos, pero es que ese fue el último que encontramos, que era un poco simpático, pero hizo más cosas. No, la quisimos tirar, pero llegaron los carabineros y en fin. Pero lo más importante, en serio, y eso es lo que nos queremos quedar como reflexión, es que el Parque de la Familia finalmente es el paisaje del agua como una plataforma de reconciliación de infraestructura urbano-natural. Gracias. Agua. Nos faltó el video de Luis, está pendiente, está en su disco duro para que vean. Ah, hay un video, hay 2 videos ahí, pero que no se activaron, pero. Bueno, vemos el video y después. Lo vamos a ver directo. Bueno, que Cristian y Pamela acá, así que los que quieran hacer preguntas avisan. A ver, este video no lo hicimos nosotros, tampoco le pusimos la música, pero de hecho se lo robamos a la constructora y lo encontramos hace poco, y yo creo que a ratos es un poco brutal, porque estamos hablando de infraestructuras naturales, pero insisto que aquí hay un tema de magnitudes y que tiene que ver un poco con esto de que una idea que a veces se ve plasmada en un dibujo, que aparentemente puede ser muy simple, plantea un desafío bastante brutal. Entonces aquí hay una escena que son bastante espectaculares, que pueden hablar de lo que significa en el fondo hacer este tipo de operaciones, y por eso es muy importante entender todo el recorrido de alguna manera de esta humilde exposición, en el sentido que hay que entender que para hacer un proyecto de esta magnitud no basta solamente tal vez con ganarse un concurso o una sola idea, sino que hay mucha voluntad política detrás y por otro lado mucha perseverancia. O sea, estamos hablando de por lo menos 15 años de perseguir esta idea
que pretendía hacer la transformación de un cauce hídrico modo torrente al Sena a derivar en un parque fluvial. Tienen todos los tecnos de los años, no sé, 2000. Es terrible. Al fin una loma construida, nosotros no podíamos creer eso. Ojo que si no fuera por un argentino que se llama Marcelo Travieso, no hubiéramos podido hacer este parque, que se fumaba 4 cajetillas de Hilton en la obra, tratando de peinar las lomas, como él decía. Era el desafío más grande que él había tenido nunca. Él se dedicaba a hacer canchas de golf, pero cuando vio esto con geometrías dijo: yo quiero participar. Y fue nuestra salvación contra el Ministerio de Obras Públicas, en verdad. Bueno. Este es el señor que no hay que mostrar mucho. Eso es todo. No, eso es todo. Eso ahí se paga. Eso, una última reflexión. Sí. Bueno, voy a comenzar con las preguntas. Me parece súper importante que pudieras explicar el sistema de cruces, cómo funciona. Hay muchos estudiantes que quedó como la intriga de cómo funciona, cómo alimenta ese plano de agua el brazo del río. Perfecto. Luis, vamos a tener que volver a la presentación. Al PowerPoint. Sí. Bueno, desde el punto de vista técnico, es bastante simple. En el trayecto que lleva al río, en la parte tal vez más alta del parque, se genera una pequeña represa, ¿cierto? Esta pequeña represa, que en este caso es una represa colapsable, ¿cierto? de goma, es la que finalmente, en una primera instancia, capta toda el agua, o sea, genera, ¿cierto? Este como un muro de contención, y ese muro de contención que se ve en la zona de acá, de allá arriba, en la primera esclusa, porque se hicieron 3 principalmente para generar un espejo de agua inicialmente, pero la primera esclusa es la que finalmente acumula el agua y pasa a través de
un sedimentador, que es una caja de hormigón que finalmente es como el filtro que le saca todo el sedimento al agua y que cada cierto tiempo hay que sacar todo ese sedimento, ese barro, que al mismo tiempo se va depositando en diferentes lomas del parque y que funciona muy bien como abono. Eso tiene un tratamiento que tampoco es algo muy sofisticado. El agua por gravedad entra a esta especie como de filtro y existen diferentes, en el fondo, pequeñas esclusas adentro de esta cámara que van sacando al fondo, van como limpiando hasta que el agua más bien pasa sin sedimento, no un agua pura, sino que sin residuos de partículas. O sea, esto no funcionaría sin efectivamente ese filtro o ese sedimentador. Bueno, esto no es nada muy sofisticado. Se hizo un viaje a Japón, también a España, para el río Besós, en donde la gracia de estas esclusas es el mismo hecho que cuando tienen mucha presión se desinflan. Y luego, cuando baja la presión, vuelven a inflarse y se vuelve a armar esta como pequeña represa. Son muy resistentes y de aquí hasta los últimos 15 años todavía sigue funcionando. Ahora, desde el punto de vista estético, no sé si es lo más bonito, pero funciona así. Yo acá tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró en días o meses o lo que sea hacer la obra desde que inició hasta que terminó? 2 años. De hecho, es interesante esa pregunta porque como hablamos de voluntad política, los cargos, por lo menos presidenciales, en Chile duran 4 años. Por lo tanto, una vez que se eligió este presidente y se vio envuelto en que le cayó el bicentenario, él ya tenía en su agenda tener que hacer un sinnúmero de proyectos, que honestamente yo no sé con qué criterios se eligen. ¿Ya? O sea, puede haber bueno, ustedes ya han visto ejemplos en general de presidentes que hacen cosas bastante a la altura de su ego o con alguna aprensión. Acá en este caso particular tuvimos mucha suerte de que probablemente este presidente, sin ponerse a hablar de política, primara la posibilidad de poder hacer un parque, o sea, ¿cierto? Porque podría haber sido tal vez otro tipo de cosas. Y una vez que tiene ese atributo, él le delega a la oficina, en este caso Bosa Arquitectos, que era la oficina de mi papá, que ya llevaba 13 años insistiendo con la idea de transformar el río en Sena, y tenía a todo el gremio de la arquitectura en su contra porque decían que te pasaste enfermo mental, que se le ocurre transformar un torrente en el Sena. Al final, esta idea, como les digo, utópica, y yo insisto, y por eso es como una invitación a pensar de que tal vez lo que nosotros hacemos a veces puede ser un poco descabellado, pero si existe una perseverancia y una investigación, porque esto tampoco fue una idea que se hizo, o sea, se investigó, se gastó harto tiempo, digo hora hombre, tal vez no tanta plata en la investigación técnica, pero este tipo de esclusas, por ejemplo, existen, no es la gran tecnología, se marca Rubber Soul, existen, como les digo, en España y se ocupan para situaciones más bien técnicas, no tan ornamentales. Pero efectivamente, en un año hicimos el anteproyecto, y me tocó abarcarlo yo, y luego armamos un equipo con el cual diseñamos los planos técnicos junto a Aguas Andinas, que eran los ingenieros, más una consultora que se llama Arcadis, y en 2 años se hizo el proyecto a nivel planimétrico, y en 2 años se desarrolló con la inmobiliaria y con la gente que vieron ese video. Y bueno, y todos muertos de miedo, o sea, realmente, o sea, todos muertos de miedo, porque en 2 años se tuvo que hacer esto que no tenía referencia ni ningún tipo de asidero. Lo bueno es que los arquitectos que desarrollamos esto en este minuto teníamos 30 años y nunca habíamos hecho nada parecido, entonces parecía que era un proyecto más hecho en una maqueta 1 a 1 nomás. No teníamos nada que perder. La estética del río tiene como cierto nivel de antropicidad por esta geometría que se ha tomado para modelar la topografía, ¿no?
La pregunta viene un poco de qué criterio se tiene o hasta dónde ustedes consideran propicio el nivel de manejo de la geometría o de esta antropicidad en un parque, si es que se busca que se mantenga como un parque natural. O sea, y la otra parte de la pregunta sería si es parte de la usa que el parque tiene ese carácter de natural en la intervención del río. Chúpate. Claro, porque uno piensa por ahí en la ciudad y lo que se busca generar es como meter esto natural dentro del tópico de la ciudad para crear una relación entre la ciudad con lo natural. Entonces, en esta intervención antrópica, o sea, que tiene un movimiento de suelo tan fuerte y tan como que se ve a simple vista, ¿qué grado de naturalidad como se busca considerar o obtener? Ninguna. De hecho, es que es súper interesante esa pregunta porque es la pregunta que nos quita el sueño a los arquitectos y a los diseñadores, ¿cierto? Porque uno podría decir, me encanta esta geometría, me encanta esta forma. La verdad es que esa forma fue una resultante. Es como, ¿por qué habría que hacer algo naturalizado? Si en el fondo lo que estamos haciendo es un proyecto de obra civil, de arquitectura del paisaje. Entonces, entendiendo el paisaje natural, ¿por qué lo natural debiera ser una copia de lo natural? Nosotros, en ese sentido, fue una discusión que también tuvimos. Dijimos, ¿esto tiene que parecer natural? Y dijimos, si hacemos que se parezca natural, podemos cometer el peor error del mundo, porque es una obra civil, como lo vieron. Entonces, dijimos, no, seamos honestos. Esto tiene que ser absolutamente sintético. Y de hecho, la geometría, o sea, todas esas soleras de hormigón podrían no haber estado, pero las pusimos esencialmente para poder acusar esa decisión. Que no, insisto, no es solamente arbitraria por una decisión estética, sino porque si lo que estábamos haciendo no era natural, ¿por qué mentir? No sé si tú tienes alguna acotación respecto a eso. Sí, yo creo que es como el cuestionamiento cuando hay un proyecto de paisaje. ¿Cuánto intervengo? ¿Cuál es un indicador? ¿Hay un porcentaje? Y es el primer conflicto que uno se enfrenta cuando hace un proyecto como de esta característica urbano o compensación medioambiental, por ejemplo, a mí me ha tocado. ¿Cuánto es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuál es la ocupación de carga? Finalmente, somos arquitectos, somos diseñadores. No significa que uno va a dibujarlo todo, ni a diseñarlo todo, sino que yo creo que va en esta integración de conocimientos y cuánto es lo que uno puede aportar desde la disciplina. Yo estoy muy a favor de que hay proyectos de que no necesitan a las personas, de que tienen que trabajar solos un tiempo, que quizás son de recuperación, de renaturalización de las ciudades, espacios degradados en las ciudades, por ejemplo, extracciones de áridos dentro del mismo eje del río, pueden ser nichos ecológicos, pero creo que en el fondo esta geometrización del paisaje es un ejemplo, ¿cierto? Y tenemos muchos otros ejemplos más naturalizados como, no sé, por ejemplo el Central Park. Fue concebido de una manera distinta y de hecho primero fue el parque y después la densificación de Manhattan, lo cual es fantástico, ¿cierto? Creo que no hay un número, no hay un parámetro, yo creo que depende mucho del contexto, depende de las necesidades, pero sí creo que estamos en transición. Creo que el Parque de las Familias es uno y va a ser el único, por lo menos en Santiago. Creo que el paradigma va en el fondo cambiando a eso, a las nuevas técnicas, soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Y vamos aprendiendo, porque cuando se pide este encargo no había ninguna otra referencia. Entonces creo que vamos construyendo nuestra propia experiencia, por lo menos en las ciudades latinoamericanas. Y eso es lo bonito, estar acá también hoy día discutiendo esto y de ver las experiencias en Colombia. Bueno, Estados Unidos tiene mucho también, pero es una acumulación de experiencias de diseño. Creo que lo veo así. Y posiblemente el próximo encargo que tenga algo que ver va a ser muy distinto y ojalá que sea muy distinto y que funcione.
Eso, gracias. Bueno, mi pregunta es si podrían en 3 o 4 adjetivos indicar, una vez que la obra, digamos, ya sé que está siempre en proceso de cambio, ¿qué diferencias bioambientales o microbioambientales generó para ustedes esta obra? Perdón, voy a preguntar de vuelta. ¿Generó? ¿Podría generar? ¿Cuál fue el impacto? Uno, impacto social. Creo que lo primero es acercar a las personas al río. Una experiencia con lo primigenio, siendo que ya estaba trabajado y antropizado. Creo que volver la experiencia al agua ha sido fantástico. 2, igual se genera un microclima muy inesperado, yo creo, pero que ahora se ven los frutos y es algo que uno es una capa, un layer que ahora uno estudia. Antes que llegara la paisajista y pusiera las plantas, ¿cierto? Ahora no, ahora hay asociaciones vegetales, hay un entendimiento de nuevo, de una visión de paisaje que tiene que ver con el paisaje original, un poco respondiendo a lo climático. Nosotros estamos llenos en Santiago, llenos de árboles que se mueren porque no resisten los cambios del clima. Eso va a pasar igual hoy día, no, ayer, cuando nos íbamos al aeropuerto, supimos que posiblemente había un par de árboles, pasamos al lado, que no iban a vivir, pero son también cosas experienciales. Creo que ya no es una capa más, es una capa que es la parte viva de este sistema y que ahora es muy bonito. No sé, Cristian, si pusiste alguna foto de que abajo todo esto ya no está así, está lleno de puros islotes naturalizados, entonces ha traído biodiversidad de todas maneras. O sea, se ha transformado en una infraestructura socioecológica sin haber sido gestada de esa forma. Y eso es fantástico, en el fondo, como esta rótula, ¿cierto?, finalmente, que está a lo largo del río. Yo creo otra cosa, como eran 4 adjetivos en verdad. Dije 2. Sí. Yo te diría que este es un parque para recorrer. Evidentemente uno puede estar, pero es un parque que se recorre, en donde uno se pierde. Y se pierde porque existe una topografía diferente. Y eso es una virtud, porque es parte de plantear que hoy en un parque uno tiene que reconocer, tratar de extraviarse y experienciarlo. Siento que ya no basta el parque, que es una gran explanada con sombra. Este parque, por cierto, no tiene casi nada de sombra todavía. Y lo último, yo te diría que hay un cambio como de paradigma en los usos también del parque. Creo que tal vez es un poco parecido a lo que ya hablamos. Este es un parque que efectivamente ocurre en otro tipo de situaciones. O sea, se presta para otro tipo de eventos que tienen que ver con el contexto más bien inmediato social. O sea, se hacen ferias, se ponen carpas de circo, se hacen instalaciones lumínicas. Y creo que ha rehabilitado un poco el contexto. O sea, no necesariamente la gente que no tenía parque, que vivía al lado, viene a este parque, sino que es gente que viene de mucho más lejos a vivir esta experiencia a modo de balneario, ¿cierto? Mi pregunta en particular es una reflexión que yo, que estoy entrando en el estudio del paisaje, me hago. ¿Cómo piensan este proyecto en la instancia de pensar, de proyectarlo, como un lugar convocante, siendo que era una zona industrial? ¿Cómo piensan o qué proponen convocante para las personas? A ver, uno tiende a pensar que lo que convoca es el programa. Y cuando hablamos pareciera ser de un parque, es como un no programa. Pero lo que nosotros estamos planteando acá es que
el proyecto de paisaje en sí mismo un programa naturalizado. Y ya eso es suficiente para que atraiga gente. Yo tampoco creo que un parque se pueda hacer en cualquier lado y se va a mantener, porque eso es un absurdo. O sea, este parque de alguna manera también funciona porque hay una administración y hay un sistema de mantención que hace que esto funcione. Esto podría haber sido un elefante blanco y se podría haber secado a la semana de haberse construido. Entonces, hay una cosa aquí sumamente importante que también tiene que ver con cómo funciona, ¿ya? Y en ese sentido, yo sé que me fui tal vez de tu pregunta, pero aquí detrás de todo este sobrediseño, lo digo con total, tal vez yo ya no habría hecho esto anteriormente así, pero creo que gran parte de la estrategia de que este parque hoy sea, después de 15 años, siga funcionando, es que hay una administración, es un parque que tiene reja, es un parque que se cuida, está dentro de un sistema de parques que se administran, y si no fuera por eso, no traería a la gente que trae, porque este es un parque que los lunes se cierra como los museos, se limpia y se vuelve a abrir para toda la comunidad, y la comunidad en el fondo aprecia también eso. Y por eso no se roban las cosas, y porque se educa, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente un elemento cosmético que puede resultar interesante y ponerlo en cualquier parte de la ciudad, y eso te asegura que todo va a funcionar o todos van a ser felices. De hecho, probablemente los mayores errores son no haber pensado, por ejemplo, en cómo se iba a mantener esto. Eso fue parte también del aprendizaje de haber hecho esto. O sea, cuando nosotros nos dijeron había que cerrar todo el parque con reja, dijimos, pero es un parque para todos. Si un parque no se cierra, no se puede mantener. Hoy por hoy se consigue un parque que no tenga control, pero no por un tema de la delincuencia, es por un tema de mantención, por ejemplo. Es curioso el contraste que hace culturalmente con Córdoba en particular, que los parques en general son abiertos y el tema de la mantención los atraviesa. Hay que pensar cosas eternas y eso es complicado. Muchas gracias. Absolutamente. Oye, perdóname, pero no es en Córdoba, o sea, nosotros cuando hicimos este parque no entendíamos que había que tenerlo enrejado, y hay parques que no están enrejados, muchos parques que no están enrejados en Chile, pero eso requiere una administración y un pensamiento complejo. Tal vez la manera más sencilla es pensar que se pueden controlar desde un cierre perimetral. Ahora la pregunta es, por ejemplo, nosotros como arquitectos, ¿cómo vamos a hacer ese cierre? ¿Vamos a hacer una reja de mierda de 2 metros con eléctrico? ¿O vamos a hacer una zanja paisajística con un buffer de arbóreo en donde vamos además a generar un borde hacia la ciudad y un borde hacia el interior de un parque, por ejemplo? En este momento sacó una pregunta de si existe la concepción del río. No sé, me llevó a preguntarme la concepción del río desde cómo la persona percibe el río, o sea, la persona como usuario o habitante de la ciudad, o cómo la ciudad llega al río y se apropia de eso. A ver, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero tú dices, la pregunta es si es que el río se está propiciando la relación con las personas, o las personas se están... O sea, a mí me generó duda en el sentido de la pregunta de ¿existe la concepción del río? O sea, ¿en qué sentido esa concepción? O sea, claro, de la ciudad desde el usuario. Buena pregunta. Yo creo que ahí hay una, yo te diría que un debate. El poeta, en este caso Zurita, dice el río no existe. O sea, no existe porque el río Mapocho es un canal insípido que trae un hilo de agua. De hecho, esta foto es solamente, vemos este espejo, de hecho, que tampoco es muy hermoso porque con estos muros y estos gaviones es bastante tenebroso, pero existe porque se puso esa represa.
existe como río, desde la concepción de lo que es un espejo de agua, no sé. Pero claro, el río para él no existe porque en el fondo lo que nosotros tenemos por lo pronto como río urbano es un río que ya lo liquidamos, porque es una caja basada en el control de las aguas. Y aparte de eso, el río ha tenido muy mal pasar. O sea, la historia era un río sucio. Cuando nosotros éramos chicos, el río era basura, era descarga de todas nuestras casas. Entonces ha ido cambiando su imagen un poco. Y Aguas Andinas, que son los que gestionan el agua en la Cuenca de Santiago, arman, en el fondo, se arma como también con temas políticos, cómo limpiar las aguas y que la gente vuelva al río. Y eso también fue parte como de una campaña muy importante. Entonces, yo nunca bajé al río Mapocho hasta hace poco tiempo, que ahora siempre vamos los domingos con los niños, tiramos piedra, y vuelve a ser parte del panorama. Pero eso es ahora, y ha sido como una reconstrucción, de una reconciliación de nosotros mismos con la ciudad, abriendo ciertas áreas. En un tiempo, por ejemplo, había pasaban cosas divertidas. En el centro de Santiago estaba la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y se tiraban como en rafting, hacían rafting en invierno, como en el peor día del invierno, hacían unos rafting y se tiraban por el río. Ahora está súper prohibido. Pero pasaban ese tipo de cosas, así también como los desbordes. Hasta hace pocos años se desbordó el río y no habían relaciones. Y ahora ha cambiado mucho porque se ha buscado la limpieza del agua. Y eso ha sido un cambio de imagen nivel país, digamos. O en otras circunstancias, entendiendo que este es un río torrentoso, que el 50% del año está vacío. Por ejemplo, hay entidades como Pedaleable, que son un equipo de gente que ha tratado de potenciar que se ande en bicicleta en la ciudad. Ha dicho, bueno, ¿por qué no podemos ocupar el cauce del río para andar en bicicleta? Y de hecho se ha abierto muchas veces ciertos tramos para andar en bicicleta. Y yo soy total partidario de que hoy, por lo menos, en este tramo, que según la investigación que vimos en las diapositivas pasadas, que yo hice un catastro de evaluación del cauce del río, y que me muestra que, por lo menos en la zona urbana, el río está en un 87% destruido. Yo creo que en este minuto este río da para generar ciertos diques o bypasses para, por ejemplo, para generar parques fluviales o para hacer lo que se nos lo que sea. O sea, yo creo que es una oportunidad tener, de hecho, un río que tenga tantos comportamientos. O sea, podría atreverme a decir que puede ser más aburrido que el Sena. Lo único que podía hacer es andar en un bote. Como que se habla mucho del recurso agua, pero no escuché hablar del recurso suelo. Entonces mi pregunta va, ¿cómo justifican o si en algún punto se cuestionan que el movimiento de suelo hace que un recurso tan valioso como la tierra sea alterado? Porque se alteraron capas y no sé, posiblemente se perdieron, no sé, los primeros 20 centímetros que son los más valiosos para el cultivo y demás. Y es algo irreversible. Súper interesante lo que tú dices, pero... Y súper de acuerdo. Sí. Pero este terreno en particular, estaba Eriazo hace casi 80 años. Se había implementado la posibilidad de hacer vivienda social en él. Después se declaró como área verde. Como el municipio era muy pobre, nunca pudieron implementar nada. Entonces lo que terminó pasando en este sitio de 20 hectáreas es que se transformó más bien en un lugar, en un vertedero, en zonas de toma,
y particularmente de trabajos de tierra, o sea, sacaban áridos, porque como está al lado del río, tiene muy buena calidad de tierra como para ir limpiándola y sacar buenos bolones, ¿cierto? Para después para la construcción, y eso se transformó en una especie como de mafia, y por eso lo que vimos en las fotos anteriores, que se veían unos mega torriones de tierra acumulada. Entonces, la calidad realmente de la tierra era nefasta. Entonces, por eso, contestando un poco la pregunta aquí del amigo de la posibilidad de transformar en esto como una naturaleza o algo que venía siendo el Parque de los Reyes, que es más bien un parque más bien afrancesado, naturalizado, con plátanos orientales, circulaciones. Nosotros dijimos, esta no es la realidad de la oportunidad de lo que tenemos como proyecto. Ojo que es muy importante lo que estamos haciendo con Pamela un poco también a este modo de pimponeo, así, medio pimpinela en el fondo, es tratar de plantear de que lo que hicimos no es tal vez lo correcto, fue una de las posibilidades. El tiempo dirá si fue lo correcto o no. Hasta los 15 años que lleva el parque funciona. Está desapareciendo esta insoportable geometrización, pero quedan vestigios, lo cual lo hace incluso más interesante, pero estamos hablando un poco de tomar decisiones, de proyectar, de diseñar, ¿cierto? Y con con los riesgos que eso conlleva, ¿ya? O sea, lo interesante es que nos cuestionemos esto. O sea, y que ustedes se vayan con la idea, este es un maldito capricho. Sí, esto es un capricho esta weá. De hecho, hay entrevistas durísimas que dicen el mayor capricho del presidente Piñera. Su mayor capricho. O sea, se gastó $300 millones en hacer un parquecito con una laguna. Bueno, no sé, o sea, te puede parecer o no parecer. A mí, desde mi punto de vista, más allá de haber participado, me parece que bueno que hizo un parque y no hizo, bueno, no sé, un edificio, tal vez, no sé, hacer la nueva casa de gobierno forrada en oro. No. O sea, no sé, podría haber sido una posibilidad. Y llegó a las manos de la oficina de Bosa, o sea que le metieron todo el rock and roll del mundo para que esto sí fuera un parque fluvial. Y eso también, en ese minuto, hace 15, 20 años atrás, era la estrategia. La estrategia era mover el agua, llevar el agua a las personas, y eso era. Ahora creo que, claro, si lo planteáramos sería distinto. Y qué ganas ahora de repensar y volver a imaginar en el fondo de este parque. Pero nada, yo creo que fue una tremenda oportunidad y un referente muy positivo también para la ciudad. Gracias.